Vamos a aprovechar, ya que estamos puestos sobre nuestros pies, ¿por qué no le extendemos un saludo a la persona que tenemos a nuestro lado? Dile una sonrisa, por favor. Yo siempre concientizo que esto es parte del culto también para el Señor. Si usted salga de su banco un momentico, lo voy a incomodar un momento, pero es que la Biblia nos lo recomienda. Ustedes no me dejarán mentir que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice porque es como el buen óleo, ¿verdad? Que desciende sobre la cabeza hasta la barba de Aarón y al borde de sus vestiduras, porque como el rocío de Hermón que desciende desde los montes de Sión. Me llama mucho la atención el final de ese fragmento allí del Salmo, que dice porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces lo que a mí me hace realmente entender cómo se activa la presencia de Dios en un lugar como este es cuando la iglesia está junta y en armonía. Nunca va a faltar la bendición de Dios que se derrame sobre el lugar, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si hay una iglesia disfuncional, una iglesia que también tenga problemas conflictivos uno con el otro, uno puede entonces derramarse la presencia de Dios. Dicen amén, hermanos. Amén. O dicen ay, como dijo aquel. Gloria al Señor. Bueno, me presento, mi nombre es Rubén Rosales. Yo siempre digo donde voy que si usted no me conoce a mí, no se preocupe, no pierde nada. Pero si no conoce a Jesús, al Cristo que yo predico, preocúpense porque sí lo pierden todo. Así que es grato poder estar aquí en este lugar, en esta mañana, y poder tener la bendición de conocerles, hermanos. Es un pueblo inmenso el que, la familia del Señor, los que nos vamos a ir el día que la trompeta suena. ¿Cuántos están listos para ese momento? Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Gracias, Pastor Pablo Gil, que tuvo la amabilidad de confiar en este lugar para poder traerles este mensaje en esta mañana. Bueno, voy a pedirles que abran conmigo sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 4, verso 36, ahí, verso 35 al 41. Es un pasaje que sé que es muy conocido de todos nosotros. Esto fue lo que Dios puso en mi corazón compartir en esta mañana. Gloria al Señor. Y como tema o título le he puesto pasajeros con destino seguro. Gloria al Señor. ¿Estamos listos, hermanos? Vamos para hacerlo más dinámico, interactivo. Vamos a leer un verso cada uno. Yo comienzo con los versos de números impares y ustedes con los números pares, y nos encontramos en el 41. ¿Están de acuerdo? Amén. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera, y me permito leerla bajo la autoridad de nuestro Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aquel día cuando llegó la noche, Él les dijo: pasemos al otro lado. La multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también tomado otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo los altares, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Todos. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es palabra del Señor, es fiel, es digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Eterno Dios y nuestro buen Padre Celestial, Señor, nos presentamos a ti, al magnífico trono de la gracia, para hallar en ti el oportuno socorro. Sé propicio a la necesidad de tu pueblo. Tú sabes que yo tengo limitaciones, Señor, no sé muchas veces lo que se tiene que decir,
intento, Señor, muchas veces hablarlo de la manera como lo estoy interpretando en mi corazón, pero es el Espíritu Santo el que nos ilumina a toda verdad, nos guiará a toda justicia, Señor, y te ruego por tu grande misericordia que tú toques las vidas, los corazones en esta mañana, que lleves toda necesidad a ti, Señor. Tu palabra declara, dice que echad todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tendrá cuidado de cada uno de vosotros. Señor, pongo en tus manos la vida de cada persona aquí presente, que ellos puedan ser receptivos, Señor, a el mensaje de tu palabra, oh Dios. Gracias porque tu presencia, Señor, es una promesa que se hace realidad cada momento, cada instante de nuestra vida. Y declaramos que este lugar, Señor, está bajo el absoluto dominio, control y autoridad al único al cual le debemos toda honra, toda gloria, toda majestad. Todo esto, Señor, te lo hemos de pedir en el dulce y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Pasajeros con destino seguro. Gloria a Dios. Aquí en este relato de la Biblia se contrasta la parte humana de Jesús con su divinidad, siendo que en esa parte humana se sintió agotado y tuvo la necesidad de irse a recostar un rato, hacerse una siesta, porque me imagino, ¿verdad?, que la jornada, el trajín que él siempre llevaba a cabo era muy intenso, día a día. O sea, no miraba cuando él decía que el día, la hora es, o el día es para trabajar, en tanto el día dura, ya trabajemos, porque la noche llega cuando ya nadie lo puede hacer. Entonces, sabiendo esto, eso era lo que él hacía todos los días, ¿verdad? Haciendo la obra del Padre, haciendo la voluntad de nuestro Dios el Padre. Gloria al Señor. Entonces, ahí en ese pasaje de las Escrituras, mis amados hermanos, nos enseña de que él es quien invita a sus discípulos. La versión que yo estaba allí mirando en el cuadro sinóptico de los evangelios de Mateo y de Lucas, no dice la misma frase. Ya está en este pasaje de San Marcos diciendo que él les dijo. Ya pasemos al otro lado, es Jesús que nos invita. En la versión de Mateo dice que él entró a la barca y sus discípulos le siguieron, ¿verdad? Pero como se haya escrito allí, no hay, digamos, contrariedad en el hecho. Sencillamente ellos estaban allí con Jesús. Amén. Pero aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que Jesús es quien los invita a la barca. Él los estaba llamando para llevarlos a una experiencia muy maravillosa. Lo que antecede este capítulo es algo que tiene que ver con la tesis, ¿verdad? Vamos a decir que lo que pasó aquí era como la manera práctica de una enseñanza que se tenía que llevar a cabo en la experiencia. Ya Jesús le está enseñando anteriormente acerca de la semilla de mostaza, que es la más pequeña que existe en el mundo, ¿verdad? Pero que cuando es sembrada y comienza a crecer, aún sus ramas, su follaje es tan alta que las aves del cielo se anidan sobre ella. Está hablando como la manera como tiene que ver con la fe, ¿verdad? Porque la fe también es comparada con la semilla de mostaza. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le diríamos a este monte, quítate, traspásate, y así se haría. Entonces ellos están ahora en la barca, ya después de haber escuchado las enseñanzas del maestro, y ahora toca poner en acción lo que se ha aprendido. Yo creo que este pasaje nos lleva a nosotros como iglesia a una reflexión, y es que el Señor nos pone a prueba muchas veces lo que estamos escuchando. Hoy estamos hablando acerca de la seguridad de lo que garantiza el Señor a sus hijos, ¿verdad? Que estando con Él, Él nos garantiza que nada nos va a hacer falta, que Él nos va a dar su protección, porque Él es Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. Amén. El Salmo, muchas veces nosotros como que lo interpretamos incorrectamente, el 23, porque el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero pareciera que muchos de nosotros como iglesia, cuando lo leemos contrario y decimos: Jehová es mi pastor, nada nos pasará. Dios no nos promete, oiga bien, de que a nosotros siempre nos vaya a ir bien,
de que no van a haber conflictos, que no van a haber adversidades, no vayan a existir pruebas, que no vaya a haber alguien que sea estorbado por alguna enfermedad. O sea, eso no es de garantía para ninguno. Vamos a pasar por aflicciones. Amén, hermano. Jesús lo dijo, los labios del más sabio que haya nacido en esta tierra de mujer, Jesús, el Hijo de Dios, dijo que en el mundo tendréis aflicciones, pero no nos dejó allí. Él dijo, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Vamos a vivir momentos difíciles, ¿verdad? Estos discípulos estaban acostumbrados que Jesús les resolvía todos los problemas, que los llevaba por cualquier lado y les proveía todo lo que les hacía falta. ¿Saben? Una vez me puse a meditar seriamente al hecho de por qué nunca los increpó para que ellos se impusieran a llevar una vida consecuente a la oración. Hasta que llegó uno, ¿verdad? Que de pronto por la curiosidad, siempre no dice la Biblia el nombre, no revela el nombre, pero me parece que como que siempre por allí andaba merodeando, buscando dónde era que Jesús de pronto se desaparecía del grupo, y él empezó a analizar hasta que un día se atrevió a hacerle una gran pregunta. Mire, una de las preguntas más relevantes que existen en los evangelios, en toda la Biblia, es esta y la del joven rico. Esta dice: Señor, enséñanos a orar. ¿Ya? ¿Por qué Jesús no lo había hecho antes? ¿Por qué si estaba con ellos siempre? Pues ahí está la respuesta. Porque como era, o como es 100% hombre y como es 100% Dios, entonces al estar ellos con él, obviamente estaban con Dios. Si Jesús hablaba, era como Dios hablando con ellos, y ellos al oírlo estaban entonces escuchando la voz de Dios mismo que les hablaba a ellos. Siempre Jesús estaba con ellos. Si amanecían, estando Jesús al lado de ellos, ahí estaba Jesús siempre. Entonces no les faltaba nada, todo lo tenían a su alcance. Pero llegó un momento en que sí se entendió de que ellos iban a quedar solos. Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, pero yo os rogaré a mi Padre para que envíe a otro consolador. Amén. Y es necesario que yo me vaya, porque si no me fuese, entonces no vendría el otro consolador. Y cuando Él venga, dice, entonces Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Y Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará las cosas que oyere de arriba. ¿Cuántos se maravillan de eso, hermanos? O sea, el Espíritu Santo de Dios es el que nos enseña, el que nos guía para saber cómo podemos dirigirnos a Dios el Padre a través de la oración. Y cuando entonces vio el Señor necesario de que iban a llegar tiempos en que estas personas que tenía a su lado, con aquellos que habían de creer, tendrían en un momento que comenzar a comprender que una vida sin oración es una persona que vive en un estado de coma, ¿verdad? Una crisis de vida, de salud espiritual. Pero la oración nos alimenta como el cordón umbilical que alimenta al feto ahí en el vientre de la madre. Es la que nos nutre, la que nos oxigena. Gloria al nombre del Señor. Entonces, estando allí Jesús con esos discípulos, hermanos, los llevó a una práctica para ver qué tanto estos apóstoles o discípulos habían aprendido de saber cómo poder cultivar una confianza en Dios. Mire, yo hago un paréntesis, una situación que se asemeja mucho a lo que pasó aquí en esta historia. Yo tengo ya algunas décadas de estar predicando el Evangelio, y yo sé lo que es estar viviendo una situación de esa. Una ocasión en mar abierto, cuando yo salía de mi país natural, que soy de Colombia, me iba dirigiendo. Esto que estoy narrando, hermanos, es algo que tiene que ver en cuanto a la predicación. Iba camino hacia el país de Panamá, y hay una sola manera de poder hacerlo, y es por la vía marítima. Por vía terrestre es bastante dificultoso, porque hay una franja, una brecha que le llaman el tapón del Darién, que por allí muchos han incursionado cuando ustedes escuchaban esas famosas caravanas de la ley 42 del antecesor de Donald Trump, ¿verdad? El presidente anterior, y promulgó esa ley 42, y mucha gente salía de Sudamérica e iba en camino hacia el sueño americano. ¿Ustedes recuerdan eso? Pues yo, como sabía en qué me estaba metiendo, digo, bueno, vamos a hacer la obra del Señor. Iba con otro compañero predicando el Evangelio, y decidimos ir
hermanos, habiendo contratado una barca, oye, ellos allá le llaman una panga, y entramos a abordarla mar abierto con otras 10 personas más, recuerdo yo, y cuando íbamos, el mar estaba en calma. Era un 4 de enero, recuerdo yo, del año 91, y estábamos nosotros con la alegría de saber que íbamos a cruzar la frontera por primera vez. Yo tenía la experiencia de saber que era salir fuera de mi tierra, y cuando estaba en el mar, que estaba el día soleado, estaba en un tiempo bonito de amanecer, de pronto todo se tornó contrario y empezaron a venirse unas nubes negras y el mar estaba de picada. Y yo sentía lo que era, hermano, esto que esta gente sintió cuando Jesús le dijo: ¿por qué os amedrantáis? ¿Por qué dudáis, hombres de poca fe? Es que hay que estar allí en la jugada, hay que estar en ese momento para que podamos entender, ¿verdad? Porque muchas veces juzgamos así, ¿verdad? A priori, sin saber qué se siente estar en una condición así. Y cuando estábamos nosotros en ese transporte, ¿verdad? Esa barca, en las olas, ¿verdad? Que de pronto alcanzaban una altura inimaginable, y de pronto así mismo nos hacía, ¿verdad? Sentir cuando caía. Pensábamos que eso se iba a desbaratar completamente, como cuando uno abre un baúl viejo, ¿verdad? Que se escucha el traqueo, que está a punto de romperse. Estábamos nosotros, ¿verdad? Todos así como asombrados, como aterrorizados terriblemente. Y en ese momento yo estaba orando, yo le decía: Señor, cuando yo salí de mi país, yo venía con la ilusión de salir para predicar tu palabra, para hablarle a las almas de ti. Pero yo hoy me resigno y acepto tu designio. Si este es mi último viaje, que sea hacia ti, Señor. Ya, prepara mi alma para este momento, porque todo oscuro, hermanos, y comenzó las olas a mover eso, y que empezó a llenarse de agua, y había alguien que estaba sacando agua. Había unas mujeres allí que estaban gritando. En ese momento ellas iban camino hacia el país de Panamá a buscar una mejor vida, hermanos. El compañero traía un Walkman, uno de esos aparatos que antes se usaban, y de pronto le pedí yo que me lo prestara por un momento, y cuando estaba él poniendo eso en mis orejas, empecé a escuchar un canto que se entonaba mucho en el himnario de triunfo y gloria, el número 52, ya, la roca, Cristo a la roca. Exactito estaba el canto sonando: en las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan a mi alma, la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé, y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi ser, en males lamento y en ayes de temor. Cuando estaba escuchando ese canto, las mujeres gritaban. Yo me sentía con una paz interior impresionante. Yo no sé de dónde saqué esa fuerza, pero yo sé que eso venía de Dios. Una paz grande, una tranquilidad. Entonces, como miré a las mujeres con una algarabía gritando, o sea, sabían que se iban a morir. Entonces comencé a ponerles el canto, y así en el Walkman, para que la escucharan, la canción. Y empezaron ellas a declarar la maldad que traían en su corazón. Una decían: yo tengo que pedir a Dios perdón porque iba a Panamá a prostituirme, porque mi vida es una vida de miseria, tengo una familia que alimentar en mi país, y acá las cosas no están para eso. Y algunas otras, cada una daba una razón. Y entonces ahí le presentamos el evangelio. Mire, un púlpito en medio de mar abierto, hermano, y empezamos a hablarle de Cristo. Se convirtieron a Cristo. Pues yo pregunto: ¿quién no se va a convertir al Señor en medio de una situación como esta? Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Y estando allí, ellas empezaban a repetir esa oración de fe, entregaron su vida a Cristo, y en un momento en que nos olvidamos del escenario, de lo que estaba pasando alrededor, cuando de repente comenzó a aparecer un sol tan iluminador, tan brillante, y todo lo que antes era un caos, ¿verdad? Una catástrofe que estaba ya a punto de manifestarse, se convirtió en un mar en calma, un mar en bonanza. Y yo no sé en qué momento sucedió eso. Sinceramente, le tengo que decir esto con toda honestidad, no sé cómo esa transición pasó, pero de una cosa estoy seguro: que Dios hizo algo maravilloso ese día. Dios hace cosas maravillosas, hermano. Entonces yo sí puedo decir lo que es sentirse abrumado, lo que es sentirse acusado en medio de situaciones como esa. Usted sabe qué es sentirse
en una intervención, si alguno de aquí de El Salvador, de la República de El Salvador, estaba allá en ese país, por allá como a mediados del año, de los años 90, y de pronto, estando en una cruzada, venía de allá de San Miguel hacia San Salvador, la capital del Oriente, hacia la capital, y en la carretera, a mitad de camino, hubo eso le llaman como hacer como una pesquisa, una pesca milagrosa, un retén improvisado de la guerrilla del FMLN de aquellos días. Ellos se subieron en el bus donde yo venía de regreso y se montaron como 10 guerrilleros armados hasta los dientes, y había un comandante que era el que le daba las órdenes. ¿Cuál era la idea? Era bajar a los jóvenes que estaban dentro de ese medio de transporte. Yo tenía al guerrillero jefe del comando ahí justo de pie donde yo estaba sentado. Cuando yo vi que empezaron a decir usted se baja, usted, yo le dije solo a Dios: Señor, ahí en silencio, Señor, hazme invisible o hazme anciano delante de este personaje siniestro, porque si me baja yo sé a qué voy. Sé que me van a entrenar para matar personas. Yo no he venido a eso, yo he venido a ganar almas para tu reino. Oiga bien, mire, el guerrillero allí que estaba de pie mandó a bajar a sus otros, ¿verdad?, séquitos, y se bajaron como a unos 12 personas jóvenes. Y cuando el bus, él le da la orden de decirle al chofer: arranca, vete. El chofer, ¿verdad?, empezó a mirar el retrovisor y me vio justo donde yo estaba ahí detrás de él y me dice: muchacho, ¿y esto qué pasó contigo? ¿Por qué no te bajaron? Solo mi respuesta a él fue: yo soy un siervo del Señor, yo vengo a predicar a este país el Evangelio. Y dijo él: oh, qué bendición, siga haciendo eso, hijo, porque a esa gente, a esos muchachos no les espera nada bueno. Mis hermanos, cuando tú estás en las manos del Señor, ¿verdad?, Dios no pone a prueba nuestra fe. Usted cree que muchas veces las cosas todas tienen que salir como uno quiere, ¿verdad?, como que a la manera como a uno nos gusta que nos pasen las cosas. Pero hay momentos que serán desagradables, hay momentos que será exactamente lo contrario a lo que tú pedías, a lo que tú deseabas. Pero ahí es donde está nuestra incondicionalidad, a la manera como amamos a Dios. Yo amo a Dios, oiga bien, no por lo que Él me da, no por las cosas que cada día se presentan en mi vida, ¿verdad?, como bendición. Yo amo a Dios por lo que Él es, por lo que Él significa para mí. Bendito sea Dios. Yo no me voy a acostumbrar que si Dios a mí me da algo, yo por eso lo voy a amar más. No. Y que si Dios me responde a mis oraciones, entonces voy a seguir creyendo más en Él. Yo soy de los que si aún Dios no me responde a lo que yo le he pedido, yo le digo: Señor, yo sé que algo mejor me tienes preparado y por alguna razón tú sabes el por qué me niegas o por qué no me respondes a esta petición que te hago. Aleluya, pero no voy a dejar de servirte, y tampoco yo pondré a Dios en un punto en que Dios dejará de ser Dios porque no me haya respondido a la oración, amén, a lo que yo le he pedido. Hay muchas personas, hay muchos de nosotros que nos hemos acostumbrado solamente a tener así una manera de servicio a Dios, ¿verdad? Cuando las cosas van bien, cuando hay un buen trabajo, cuando hay un buen salario, cuando hay chavos en la bolsa, cuando los niños están gozando de buena salud, entonces venimos a la casa del Señor, entonces hay sonrisa, hay alegría. Pero ¿qué tal cuando las cosas son adversas? Porque la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que en el día bueno alégrate en Jehová, pero en el día malo considéralo, porque tanto lo uno como lo otro lo hizo el Señor, a fin que el hombre nada halle fuera de él. Por eso los que le servimos a Dios tenemos que servirle en toda manera, aleluya, estar dispuesto siempre que lo que venga, Señor, es lo que es lo mejor para nosotros. Y Dios sabe la razón, el motivo, la causa, porque permite muchas veces que nos pasen las cosas en nuestra vida. Así que si usted de pronto se ve en una situación que lo haga correr de un lado a otro en desesperación y en ansiedad, que de pronto le llaman, amén, inesperadamente allá a su trabajo, le dice: vente rápido porque su muchacho está en el hospital, o porque tuviste un impasse con algún familiar, amén, hermano, usted siempre mantenga la calma y diga: yo sé en quién he creído, sé en quién he creído, y Él es poderoso para guardar mi depósito hasta ese gran día. Yo sé que Él es mi redentor, yo sé que Él, aleluya, sabe todas las cosas. A su nombre, Él tiene la respuesta a todo lo que nosotros hemos pedido. Bendito sea el nombre del Señor Jesús.
estaba ahí en la barca. Y estaban ellos en la barca correcta, porque la Biblia dice que allí había muchas barcas, ¿verdad? Pero hay que saber ser sapientes, ser sabios cuando nosotros decidimos ir en busca del Señor. A muchos se nos podrá hacer fácil montarnos en cualquier barca para dirigirnos a la presencia de Dios, pero hay cosas que Dios no las ha aprobado en nuestra vida. A veces pareciera que lo que nosotros creemos que es la voluntad de Dios y que Dios está de acuerdo, que Dios lo está aprobando, muchas veces puede ser que usted intuya que porque te salió bien todo, usted crea que Dios te está, amén, respaldando eso, pero no nos garantiza sinceramente que Dios nos esté bendiciendo como Él lo quiere hacer. Hay que asegurarse que estamos en la barca correcta. Hay que embarcarse, amén, no importa que aunque el mar se levante en esa marea, el mar de leva, no importa que aunque hayan huracanes, vientos que soplen, hermanos, grandes tormentas que se desaten en alta mar en nuestra vida. Oiga bien, aunque el mar nos ponga a prueba, lo importante, ¿sabe qué es? Que usted se sienta con la seguridad que Jesús está allí en esa barca. Amén, aleluya, porque Él no te va a dejar perecer. Sería realmente inconcebible que nosotros estuviéramos pensando que siempre vamos a ir, amén, en un mar en quietud y que no nos va a pasar nada. Gloria al Señor. Aún el apóstol San Pablo iba camino hacia Roma a comparecer ante el César. Y aunque él sabía que iba, hermano, en dirección correcta, iba, amén, bajo la aprobación de la voluntad perfecta de Dios, no, eso le dio garantía de que pensó que todo iba a salir bien cuando iba camino hacia Roma. Usted conoce la historia en Hechos 28, cuando él narra ese episodio que tuvieron que encallar en una isla, amén, donde no había personas que quizás conocían el propósito de todo esto, pero eran más de 270 tripulantes, y los cuales los soldados romanos estaban instruidos, enseñados para ejecutar a aquel que intentaba escapar cuando era un prófugo, cuando era un reo de la justicia. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Entonces, someter la justicia por sus manos antes que llegaran a ser procesados ante las cortes de Roma. Pero allí algo sucedió. Pero, amén, aleluya, el hombre de Dios que estaba allí en ese lugar, en ese barco, él fue el que recibió la orden del Señor. El ángel se le apareció. El ángel lo instruyó. El ángel le dijo: Dios está contigo en todo esto. Van a haber pérdidas de muchas cosas, de enseres, de cosas personales, pero Dios va a sobresalvar, sobreguardar la vida de cada uno de estos tripulantes. Y así Dios lo cumplió. Y Pablo, aún estando en la voluntad del Señor y estando ellos en la orilla de aquella isla de Malta, dice la Biblia que mientras recogían ramas allí seca, una víbora se le prendió en los brazos. Y amén, no lo hizo la víbora con ningún otro, sino con Pablo. Y él iba en la voluntad del Señor, pero aún así dice las Escrituras que él sacudiéndola, amén, pasaron horas y los nativos de aquel lugar decían: por los dioses, este hombre intentando huir de la justicia humana, mira, la divina no lo deja y ahora es sentenciado a muerte. Pero dice que pasaban las horas y Pablo seguía igual, aleluya, porque cuando estamos en la voluntad de Dios, ni Dios te dice que todo te va a salir absolutamente bien, pero tampoco Dios te va a permitir que nada te falte. Todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Esto es a los que conforme a sus llamados, perdón, a sus propósitos son llamados. Dios sabe, amén, hasta cuándo, hasta qué punto nosotros podremos soportar una prueba en nuestra vida. Gloria a su nombre. Mi alma te alaba, Jehová. Es que ese Cristo que nosotros predicamos, mis amados, no está muerto. Es un Cristo vivo, que no habita en la piedra muda, ni en el frío metal, ni en el lienzo plasmado por el artista. No habita en templos hechos por manos de hombre, ni habita en el crucifijo colgado en el pecho del religioso. Él habita en un corazón contrito y humillado. Él habita en un corazón obediente. Aleluya, porque Él es como el viento que sopla. Amén. Él es como el viento que sopla, que no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido en el Señor. Todos los que son de Dios pueden conocerle a Él cómo se mueve. Bendito sea la gloria de Dios, hermanos. Ese Jesús es el que está aquí en esta hora. Él nos está diciendo: si alguno está cansado,
Si alguno está ahora mismo con dudas en su corazón, sé que las cosas no han sido fáciles para usted, no han sido nada, digamos, agradable. Gracias. No han sido nada agradable. Gloria al Señor. Pero Dios te ha prometido que Él estaría con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén. Mire, el varón de Dios, el caudillo de Israel, Moisés, él siendo un hombre con mucha influencia dentro de todo lo que tuvo que ver con ese gran imperio egipcio, un hombre poderoso en arte, en palabras y en obras, y un hombre que sabía muchas cosas, ¿verdad? Sabía cómo era el andamiaje, el movimiento que había entre esa estructura de ese sistema que había allí político, religioso, en aquella gran nación. Pero en el momento del llamado de Dios, cuando Dios le dice, ves y preséntate ante Faraón, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención de lo que está allí en esos pedazos bíblicos que son gloriosos. Él le dice él a Dios, si tu presencia, si tú no vas conmigo, yo no iré a ningún faraón. Usted puede tener la dicha de pensar que lo tiene todo, que Dios lo ha bendecido con una casa, con un carro, con una gran familia, con una gran posición social, no sé, usted se siente realizado en esta vida. Pero yo quiero decirle con toda sinceridad que si usted no ha conocido a Cristo en su vida como Él es, usted no tiene nada. Usted es un simple ser miserable que necesita volver a llegar a la cruz del Calvario y decir, Señor, yo te necesito a ti, porque ¿de qué me vale, de qué me sirve que yo lo tenga todo ya materialmente y tener el corazón vacío de Dios? Amén. Si tu presencia no va conmigo, yo no iré a ninguna parte, dijo Moisés a ese gran Dios de Israel. Hay que tener la seguridad que Dios está con nosotros, porque si el Señor está con vosotros, amén, todo lo que tú hagas, todo lo que tú realices en la vida, Él te lo va a respaldar. Él te va, amén, a ayudar en todas las cosas, en medio de nuestras debilidades. Él va a soportarte, amén, en medio de las crisis emocionales, en medio de las tormentas de la vida. Cuando hay personas que han tenido la pérdida de una familia que quedó fragmentada porque de pronto hubo una ruptura, un matrimonio que quedó irremediablemente roto, la persona de repente le cayó la noche, porque a muchos de nosotros de repente nos viene la noche, no hayamos qué hacer, se siente caminar como allí a tientas. No sabemos qué hacer, nos sentimos perdidos, bendito sea el Señor. Pero cuando tú tienes a Cristo como esa luz inaccesible, como el poderoso de Israel, aunque a usted le haya ido tan mal así en la vida, Él siempre va a estar contigo en toda circunstancia propia o extraña de la vida. No inculpemos, no achaquemos al Señor nuestras desgracias. No, Dios nada tiene que ver con las cosas que muchas veces, en algunas ocasiones nos han pasado. Muchas veces son decisiones mal fallidas, decisiones, amén, incorrectas, equivocadas que hemos hecho, y muchas veces culpamos a Dios de nuestras desgracias, pero Dios jamás desearía eso. La Biblia dice que es más bien todo lo contrario. El bien y la misericordia de Jehová nos van a seguir todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Gloria a su nombre. Aleluya. Yo sé lo que es estar, hermano, acorralado, todo por causa del evangelio. Fíjese, en un parque, en un pueblo donde solamente le invitan a ir a predicar, y era un lugar donde las condiciones se miraban bastante deprimentes, no había mucha luz, de esas luces públicas. Estaba con un megáfono, había alguien que me estaba sosteniendo allí el aparato, lo otro que sostiene el megáfono. Ustedes sabrán lo que estoy diciéndole, predicándole a un pueblo, a mucha gente por allí que están ligadas a la religiosidad, que invocaban por allá otro tipo de ídolos. Y estando en ese parque, de pronto veo que se levanta una revuelta de muchos jóvenes de allá, una pandilla en mi país. Y cuando yo veo que vienen con piedras, con palos, y vienen con la idea de querer masacrarme, de querer allá acabarme, yo miré que el muchacho que me sostenía el megáfono salió huyendo, corrió, me dejó solo. Pero cuando ya yo miré que eso venían hacia mí, cuando lo vi ya el poco luz que había allí, le dije, bueno, así quien no es valiente, así quien no desafía a cualquier otra persona que la ve desarmada, indefensa. Pero así están hoy en día los panteones, los cementerios, llenos de gente que un día dijeron que eran valientes, acuchillados, abaleados
Pero mire, si usted realmente es un valiente joven allí entre ustedes que hacen parte quizás allí de una pandilla, no sé, demuestre al que tiene allá a su lado, dígale, valiente es aquel que tiene la decisión firme en su corazón de decir, renuncio al mundo y voy a recibir a Jesús, el Hijo de Dios, como mi único Señor y Salvador. Mírenlo a la cara, dígaselo, yo quiero recibir a Jesús, el Hijo de Dios, porque está recibiendo algo bueno. Estaba yo hablando esas palabras. Si eres así tan valiente, lleno de gallardía, de audacia, levanta la mano ahí donde está y demuéstrale a tu amigo, al que tienes al lado tuyo, que tú sí verdaderamente eres valiente. Vi una mano que se levantó, después se levantó otra mano, como diciendo el uno al otro, yo no me voy a dejar, y se levantó el otro, y en ese momento hubo algo tan maravilloso, porque toda una pandilla de un barrio, de un pueblo donde yo jamás había incursionado, que yo no sabía lo que me había de deparar, Dios hizo algo poderoso. Dios rescató allí a esa juventud, amén, trayéndolos a sus caminos, porque así son los caminos del Señor. Él obra por senderos misteriosos. Dios es el que tiene el control, Dios es el que toca los corazones de los hombres. Oh, gloria a su nombre. Simplemente nosotros somos un instrumento, somos portadores de su palabra, pero al final de cuentas es Dios el que toca, alcanza la vida y el propósito del corazón de los seres humanos. A su nombre. Gloria al Señor. Sé lo que es estar rodeado de un grupo de afrodescendientes en Nueva York, en un edificio bendito sea Dios, en el piso 25 creo estaba, cuando venía haciendo la publicidad, repartiendo unos flyers debajo de las puertas a una compañía. Venía con un pastor, uno venía de un extremo porque son demasiado anchos de un lado a otro, y en el centro están los elevadores, pero a los lados, del lado izquierdo y derecho hay esas escaleras auxiliares. Cuando de pronto yo miro hacia mi izquierda que mi pastor ya no estaba, yo estaba solo, cuando iba caminando hacia el extremo, de pronto se me entreabrió la puerta que conduce hacia el piso de abajo, pero se miraba oscuro, y veo una cabeza como arriba de la otra con pasamontañas. Cuando yo veo eso, yo venía orando, hablando con el Señor en lenguas, y sentí lo que es a mí amedrentarse, hermanos. ¿Cuántos aquí se han sentido en algún momento con el temor, el miedo? No, digan sinceramente, o yo seré el único. Pero yo sentí eso que llegó a mi corazón. Cuando yo venía regresando, yo lo que traté fue de no hacerme sentir como una persona, ¿verdad?, que se dejó ganar por el temor, por el miedo. Venía regresando y decía, Señor, tapa la boca a esos leones. Señor, no permita que estos vengan a hacerme algún daño. Venía yo también caminando lentamente, y lo único que hice fue pasar de largo, porque dije, si me meto por allí, por donde está esa puerta auxiliar, por las escaleras, aquí me hacen papilla. Estaba eso oscuro, habían apagado las luces. Lo que hice fue que me quedé justo en el elevador, lo puché para que se abriera y yo seguir hacia, ¿verdad?, el piso siguiente. Pero cuando hundí el botón, ellos trajeron como si lo hubieran abierto el corral a una vaca, hermano, y eran como unos 10, todos así como esos mastodontes que son negros, ¿verdad?, que uno los tiene como que son de 30, 40 años, que tienen son como 13, 14, 17 años. Ese día como que no había clase allí, era un día con nieve, estaban con las pasamontañas esas. Cuando veo que me acorralan todos ellos, me empiezan a jalar un morral que yo traía, y me empiezan como allí también como a incriminar, a decir cosas, palabras obscenas allí, terribles, y me jalaban el bolso cuando yo les dije, what's up, my friend, ya qué está pasando, y comenzaron ellos a darme una lluvia de golpes como jamás en mi vida me lo habían dado. Oiga bien, de pronto cuando yo veo que alguien de ellos saca un puñal, yo no sé si la idea era que me querían chuzar allí o me querían robar, pero cuando veo que saca el puñal uno de esos morenos gordos, grandes, para apuñalearme, yo solo clamo al Señor y digo, ¡Jesus! De pronto se abrió una puerta por allá de una de esas personas que habían escuchado quizás las cosas que estaban pasando allí, y salió una señora afroamericana joven, y cuando ellos vieron que cerró la puerta, ellos salieron, hermano, de allí corriendo. Bendito sea el nombre del Señor. Me dejaron allí herido, lastimado y ensangrentado, pero yo le daba gloria al Señor. El Señor, si esto es por causa de tu reino, oh gloria a Dios, porque me siente tan sabroso, tan feliz el hacerme como por lo menos digno de que lo estoy haciendo por causa de tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Pero seguía esa parte humana. Cuando yo iba bajando, amén, estaba en suplicio, porque ellos habían puchado los botones desde el 15 o del 20 hasta el lobby, uno a uno, y se abría y se
cerraba, se abría y se cerraba. Cada vez que eso pasaba, cuando se iban bajando hacia el piso, amén, allá abajo, yo decía, Señor, si ellos entran al elevador, aquí ellos me terminan de acabar. Pero gloria a Dios, Dios me guardó. Y llegué al lobby. Cuando llegué al lobby, los miré que estaban asomados allá en una puerta de esa, allá a la salida, y con las cabecitas así levantadas uno hacia otro. Pero gloria al Señor, yo salí de allí, amén, ileso, salí de allí gozoso, cantándole al Señor hasta que llegué a uno de esos túneles donde se abordan los trenes. Gloria al nombre del Señor. Y yo le decía, Señor, te doy gracias por esto, porque esto, amén, me ayuda a mí a saber que aún en los momentos más difíciles, aún en las crisis, hay que saber, amén, ser agradecidos de ti, Señor, y no todo el tiempo, amén, hay que decirle a las cosas buenas, amén, también a la vida, amén, cuando nos es adversa, tenemos que darte la gloria a ti, Señor, aleluya. Y no, estas palabras quizás no me calaron porque os adelantáis, no, Señor, se llenó mi corazón de mucho valor, porque yo decía, ahora voy a ir con más que nunca a predicar tu palabra. Bendito sea Dios. Diablo, si pensaste que me ibas a levantar, oh, allí perdiste y te equivocaste, porque voy a seguir hablando de Jesús a las almas, voy a seguir predicando este evangelio a su nombre. Aleluya. Porque el Señor, hermano, nos está diciendo, pasemos al otro lado. Y cuando estas palabras vienen de Él, saben que Él nos está preparando, porque ya pronto nos vamos. ¿Cuántos están conscientes de eso? Pronto nos vamos a ir. Nos vamos, hermano, de esta tierra. Él está preparando una iglesia. Yo a veces quisiera ser optimista de pensar que todas las personas a las cuales yo miro cuando voy a las iglesias a predicar, yo quisiera creer que todos se van a ir en el arrebatamiento. Esa sería la idea. Pero es triste, pero hay mucha gente que simplemente se identifican con el hecho de decir, voy a una iglesia, pero su vida sigue siendo igual. Y he hablado a las personas en las calles, cuando iba antes del 9/11 en Nueva York, le decía a las personas, ahí los puertorriqueños, a los dominicanos, Cristo te ama, Jesús es el camino, amigo, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Y me decía uno que otro siempre, oh, eso está en Juan 14:6. Más Dios muestra su amor para con nosotros, amigo, que aún siendo pecador Jesús murió por nosotros. Oh, eso está en Romanos 5:8. Gente que un día, me dijo uno llorando con una botella de licor, un día yo fui un ministro, un día yo fui un pastor. Hay mucha gente que están descarriados, que están perdidos, muertos en sus delitos y en sus pecados. El hecho de que uno venga a una iglesia no nos garantiza ser cristiano, mucho menos nos garantizará que nos vamos a ir en el día del arrebatamiento. Asegúrese de que usted tenga su nombre inscrito en el libro de la vida. Amén. Asegúrese que usted está, como dice la Biblia, en cuanto a lo que a vosotros dependa, seguir la página santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Está usted, hermano, consciente de esta realidad? Porque muchos le dirán, Señor, Señor, y Él os dirá, nunca os conocí. Todo aquel que no hace la voluntad del Señor no está listo, no es apto para irse. Por eso, hoy más que nunca, ahora que estamos diciendo esto, Él nos está diciendo, amén, pasemos al otro lado. El tiempo se está acabando, iglesia. El tiempo se agota. Hay mucha gente que hoy en día ha perdido la fe en Dios. Hay muchas personas que están dudando de lo que un día Dios les prometió y no han visto respuesta, y eso les ha hecho renegar y los ha hecho volverse al vómito, amén, como el perro y como la puerca lavada al cielo. Hay mucha gente que están echando a la borda todo lo que un día el Señor hizo en sus vidas. ¿Me entiendes? Y están dando mala reputación del Evangelio. Hay personas que cuando ven ese tipo de gente, como ayer mi suegra me decía, hay una persona que alguien le decía, yo soy yo soy otro. Pero mi suegra me decía que alguien le dijo, yo quiero ver es a Dios en ti, ¿verdad? Lo que quiero es ver a Dios en ti. O sea, que hay muchas personas que hablan de Dios, pero no lo están demostrando con sus frutos, con sus hechos. Yo tuve en un tiempo una experiencia cuando me convertí, estoy terminando, hermano, una experiencia muy triste en un momento en que yo apenas estaba comenzando a entender lo que era el Evangelio y estaba muy apasionado por las cosas de Dios. Tenía una gran, extraordinaria maestra de escuela bíblica, me enseñaba hasta un mapa de los tiempos bíblicos,
ubicación histórica, el trasfondo de aquella época, la lengua que se hablaba, oye, no sé qué tantas cosas que yo comencé a captarlas en tan poco tiempo. Y cada vez que se acercaba el domingo decía, la clase, y eso nos retaba para leer. Yo no sabía mucho del Evangelio, pero pasaron los meses, yo pienso un par de años, y un día un amigo mío me invita para que yo lo visitara a su casa, ¿verdad? Vivía en un barrio bastante retirado de donde yo también vivía, y estando así más o menos, no había ni celulares en aquella época, sino con un croquis, que uno le llamaba un mapa, comencé a buscar la manera de llegar a donde él, y de pronto entro en un barrio que yo, primera vez en mi vida que lo estaba allí conociendo, atravesando, había unas casas que no estaban muy lejos una de la otra, así, ¿verdad? Era solo un callejoncito lo que las separaba, cuando de repente, a mí en la hora del mediodía, de una de esas casas a mitad de la cuadra, se escuchó un ruido, un estrépito como de alguien que venía saliendo del interior de la casa hacia afuera, tratando de procurar que algo no lo golpeara. Y él venía con la cabeza cubierta, yo no había todavía entendido de qué se trataba aquello. Me paralicé, me quedé así, era como estupefacto cuando yo vi lo que vi, porque la persona cuando de repente llega hasta la carretera, veo que detrás tenía un platillo, casi como un sartén, que le venía casi cayendo a la cabeza de él, y la señora con una escoba de esa como la época que se usaban rulos, hermano, con la escoba para rematar. Cuando yo veo el escenario, veo a la persona que está con la escoba en la mano, y cuando la miro y lo observo bien, era, para mi sorpresa, mi maestra de escuela bíblica. ¿Cómo le parece a usted? Y el que estaba ahí siendo golpeado era su esposo. Yo dije, no lo puedo creer. No puedo creer. Yo eso todo este tiempo siempre lo guardé en mi corazón, porque yo decía, esto no es de testimonio para la iglesia, para afectar la vida de ese matrimonio, va a hacer tropiezo para muchos. Pero yo quise siempre entender, porque yo era de los que creía que todos los cristianos vivíamos como las mejores familias del mundo, las más felices, las más pacificadoras, que no había esos conflictos entre parejas, que no había esa rebeldía en los hijos. Yo estaba como dentro de una burbuja, y cuando de pronto me vi con eso, yo dije, Señor, esta es la realidad que está pasando, que esto está pasando hasta en las mejores familias cristianas. Entonces, por eso yo digo muchas veces con toda tristeza de mi corazón, el momento en que el Señor decida sacar a su pueblo de esta tierra, muchos se van a quedar, ¿saben? Porque no están aptos, porque viven todavía en la carne, viven con la mundanalidad, están atrapados bajo este sistema de cosas que el mundo les está ofreciendo. Y la Biblia dice, y el que los engañaba fue preso, llevado y encadenado para ser atado por 1000 años. El diablo es el que engaña, el diablo es el que seduce, el diablo es el que te hace crear cosas como la famosa propaganda del hombre que va corriendo allá en el desierto sediento porque no encuentra dónde mitigar su sed, y de pronto esas alucinaciones que mira lo traicionan, y así a la distancia ve sobre un montículo una botella de Coca-Cola litro desbordando de hielo, y cuando él cree haber llegado a ella, la quiere atrapar y simplemente es una alucinación. Pues quiero decirle, mis queridos amigos y hermanos, que así es como el mundo te hace creer que son las cosas. Nos está engañando. Si tú estás dentro de eso, que te hace creer que el pecado, mira, que te lleva que te la estás gozando, piensa lo que te voy a decir. Simplemente ese es el cebo. Pero al final de cuentas eso fue una propaganda solo para enganchar, para traer prosélitos, para llevárselo para siempre a la condenación eterna. Dios hoy te quiere advertir. Dios quiere hoy prepararnos una vez más y decir, pasemos al otro lado. Amén. Estamos a punto de hacer el abordaje del vuelo 417. ¿Sabe cuál es el vuelo 417? Primera de Tesalonicenses 4:17, que dice, porque el Señor mismo, ¿verdad?, no nos dejará en la tierra, sino que dice que en aquel día que a la final trompeta, ¿verdad?, cuando sea sonada la trompeta de Dios, a la voz de arcángel, a la voz del Señor, los muertos en Cristo serán resucitados, y nosotros no precederemos a los que durmieron, sino que seremos arrebatados. Dice la versión de 1 Corintios 15, dice en algún pasaje ahí de ese verso, que seremos, dice, transformados como en un abrir y cerrar de ojos. Y la versión de 1 Tesalonicenses dice que seremos arrebatados y estaremos en las nubes de los cielos para el encuentro con nuestro Señor en los aires.
Gloria a Dios. Ese vuelo 4:17 de Primera de Tesalonicenses está a punto, amén, de despejar de esta tierra. Así que si usted tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Amén. Pero ya hay una voz que te está diciendo, como las azafatas, las aeromosas, que están diciendo: pasajeros del vuelo 417, favor abordar, amén, por entrar por el gate, amén, el túnel por donde tienen que tomar ese vuelo. Y cuando están adentro, abróchense su cinturón de seguridad, porque próximamente vamos a despejar. Porque el Señor te está diciendo que vamos a pasar próximo hacia el otro lado. Porque Dios nos tiene preparado algo hermoso, iglesia. Dios te está diciendo, usted que es un pasajero con destino seguro, Él te está diciendo, como en Juan 14, no os turbéis, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Felipe le dice: Señor Maestro, ¿cómo podemos saber el camino si no nos ha hablado? ¿Cómo me preguntas esto, Felipe? Tantas veces he estado con vosotros y aún no sabes el camino. Oh, bendito sea el Señor. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad del Padre? Todo aquel que me ha escuchado a mí sabe que es las palabras que va a escuchar del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Pronto, iglesia, el Señor nos va a llevar a nuestra patria celestial, porque nosotros somos extranjeros advenedizos, porque nosotros, amén, estamos aquí de transición, de tránsito, pero realmente nuestro destino final, esto es una escala hacia la eternidad, porque nuestro destino pronto, amén, lo sabremos en nuestra patria celestial. Vamos a estar con Cristo para siempre, vamos a estar allí en las bodas del Cordero. Usted va a escuchar, amén, a las multitudes que van a cantar juntamente con todos aquellos redimidos por la sangre del Cordero. Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero, y a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos a su nombre. Gloria al Señor. Yo les voy a invitar a que cierren sus ojos, mis amados, en esta hora, porque a mí me gustaría entrar en un momento de algo tan sublime como es la oración. Gloria al Señor. Yo quiero pedirle que cierren sus ojos ahí donde usted se encuentra. Amén. Piense lo que Dios le ha hablado en esta mañana. Ya el Señor está preparando una iglesia que no tiene un rótulo denominacional específico, ni nominacional. El Señor tiene a un pueblo de diferentes rincones del planeta, diferentes culturas, lenguas, amén, y razas. La iglesia genuina, la iglesia verdadera de Cristo, es la que se va a levantar de esta tierra, y que estarán mirándose el uno al otro cuando se produzca esa experiencia gloriosa del arrebatamiento. Gloria al nombre del Señor. Esa es la iglesia verdadera, que no tiene por allí un rótulo que diga Asamblea de Dios, ni Iglesia de Dios Pentecostal, MI, ni Asamblea de Iglesia Cristiana, ni Iglesia Bautista, ni Presbiteriana. No, la iglesia del Señor no tiene ningún tipo de rótulo. Va a ser una iglesia que solo tendrá la identidad de saber que pertenece al cuerpo glorioso de Cristo. Aleluya. Usted es parte de eso. Usted, amén, se perdería un momento tan glorioso, tan apoteósico como ese, hermano. Gloria al Señor. Padre, yo te doy gracias por este momento que tú me has permitido poder